Hay un mito popular de que la segunda venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento, incluso esta noche. ¿Se da cuenta, amigo, de que es una falsa doctrina? Él no vendrá esta noche, no según la palabra de Dios. Pero espere, usted puede pensar, ¿no vendrá un rapto secreto que puede ocurrir en cualquier momento para proteger a sus siervos de la gran tribulación? Otra vez, no, según la Biblia. En el programa de hoy del Mundo de Mañana, en lugar de mirar las novelas populares de Dejados Atrás, abriremos la Biblia y veremos qué dice sobre este tema. Veremos que el propio Jesús enumeró señales específicas que deben preceder a su regreso. ¿Cuáles son? Y más importante, ¿cuál es la advertencia que dio junto con esta primera señal? Es una muy importante. No, Jesús no vendrá esta noche, mañana, este año, el próximo año o el año siguiente. Usted y yo podemos morir y verlo en el próximo momento consciente, pero Él no volverá a la tierra esta noche, ni siquiera en un rapto secreto. Acompáñenos, ya vuelvo para responder estas importantes preguntas desde las páginas de la Biblia. Y también revelaré lo que Jesús dio como la primera señal del fin de la era, e igualmente importante, la advertencia que dio que acompaña a esta señal. Acompáñenos. Una cordial bienvenida de parte de todos nosotros aquí en el Mundo de Mañana, donde hacemos preguntas serias y damos respuestas sólidas desde las páginas de la Biblia. Nos complace que nos acompañe en el programa de hoy y le damos una bienvenida especial a los que nos acompañan por primera vez. Hoy estamos respondiendo las preguntas: ¿puede Jesús venir en cualquier momento? ¿Hay un rapto secreto? ¿Y cuál fue la primera señal de Jesús del fin de la era y la advertencia que la acompaña? Quizás haya escuchado a alguien, quizás un predicador, decir que Jesús puede venir en cualquier momento, incluso esta noche. Dejando de lado el tema del rapto por un momento, algunos han creído esto basándose en un malentendido de Mateo 24, donde dice en el versículo 36, «Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Luego en los versículos 42 al 44, leemos lo que a muchos les parece una confirmación. «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Es verdad que nadie sabe el día ni la hora, pero eso no es lo mismo que decir que Él puede venir en cualquier momento. Estos versículos deben tomarse en el contexto en el que están escritos, o sea, lo que va antes y lo que va después. Si comenzamos al principio de Mateo 24, vemos a los discípulos de Jesús preguntando sobre la destrucción del templo y el tiempo de su regreso, comenzando en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?». Sus discípulos entendieron que una serie de eventos deben ocurrir antes de que llegara el final. Y él lo confirmó con una lista de señales para estar atentos, que precederían a su regreso. Varias de las señales están en curso, aconteciendo a lo largo de la historia humana. Por eso dice en el versículo 6, «Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Y luego en el versículo 8, «Y todo esto será principio de dolores». Sin embargo, cuando comparamos estas señales que Jesús dio en Mateo 24 con los 4 jinetes del capítulo 6 de Apocalipsis, debemos concluir que catástrofes como guerras, hambres y pestilencias cobrarán mayor importancia en el futuro cercano, ya que son precursores del día del Señor cuando Cristo regrese. Y entre estas señales dadas,
Haríamos bien en notar una muy específica en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Note que Jesús se refiere al profeta Daniel respecto a esta señal. Lo vemos en el capítulo 12 de Daniel, donde muestra claramente que el tiempo será el tiempo del fin. Fíjese el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Luego en el versículo 9 leemos: Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el versículo 11, Daniel registra este mensaje, que da un tiempo específico entre cuando se establece esta abominación y el final, cuando el Mesías Jesucristo regrese. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto es 3 años y 7 meses. Hay 3 escenarios relacionados con la abominación desoladora. 2 son tiempo pasado y el tercero está por venir. Número 1. En el 168 a.C. tuvo lugar bajo Antíoco Epífanes. Número 2. La destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y la tercera aún está por venir, 1290 días antes de que Cristo regrese, ya que esa abominación desoladora aún no ha ocurrido, y eso toma lugar 1290 días antes del fin. Cuando el Mesías Jesucristo regrese, sabemos que Él no vendrá esta noche, o por lo menos en otros 3 años y 7 meses. Pero esto es solamente una señal. Otras preceden a la abominación desoladora, como se ve en Mateo 24 y en otros lugares. Qué irónico que la gente crea que Jesús puede venir en cualquier momento, cuando el capítulo que usan como prueba describe lo que debe suceder antes. Es en el contexto de estas señales que Jesús nos advierte en los versículos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Es solo después de que dio esta parábola de la higuera, que menciona que nadie sabría el día ni la hora exactos. Pero ¿qué hay del rapto secreto, que dicen que puede ocurrir en cualquier momento? ¿Y cuál es la primera señal que Jesús dio señalando el fin de la era y la advertencia que acompaña a esta señal? El pasaje más usado respecto al rapto secreto se encuentra en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este es el contexto. Los que han muerto en la fe, y por qué los que conocen la verdad no deben afligirse como los que no tienen esperanza. Esa esperanza es la resurrección de la muerte. Luego Pablo da más ánimo y explicación en los versículos 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese el orden de la resurrección. Los que ya están muertos resucitarán primero. Pero la doctrina del rapto afirma que el rapto protege a los creyentes de la gran tribulación, llevándolos al cielo. ¿Por qué llevar a los muertos al cielo? ¿Necesitan protección? Y no olvidemos cuándo ocurre esto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Solo después de que suene la trompeta y los muertos resuciten, los que viven en ese momento serán transformados. Léalo usted mismo en el versículo 17.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego Pablo lleva el tema al punto de partida del propósito de este pasaje. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 18. Así es, el tema no es una especie de rapto secreto, de lo cual nunca se habla en estos versículos, sino cómo consolarnos los unos a otros por la muerte de los seres queridos. Además, el Nuevo Testamento es totalmente consistente respecto a la venida de Cristo. Él regresa al sonido de una trompeta, ya sea literal o figurada, pero no es cualquier trompeta. Veamos este detalle provisto en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Lo notó? A la final trompeta. Y eso nos lleva al libro de Apocalipsis, donde leemos de 7 trompetas que presagian desastres naturales y guerra, con un evento espectacular que ocurre al sonar la última, que es la 7ª trompeta. Veámoslo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hasta ahora hemos visto que Jesús no regresará en cualquier momento, y que el pasaje al que se refieren con mayor frecuencia los rapturistas no tiene nada que ver con un rapto secreto. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera señal que Jesús dio antes de su segunda venida? Quizás ya sepa la respuesta, pero lo que es más importante, ¿ya conoce la advertencia que Jesús dio junto con esta señal? ¿Y qué relación puede tener esto con usted? 3 capítulos de la Biblia, escritos por 3 autores distintos, registran lo que se conoce como la profecía de los olivos: Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Vemos que Jesús y sus discípulos habían salido del templo y se dirigían al Monte de los Olivos, al otro lado de un estrecho valle. Al pasar, los discípulos estaban fascinados por la belleza del templo. Fue entonces cuando le preguntaron a Jesús y él les respondió: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se encuentra en Mateo 24, versículo 2. No es sorpresa que los discípulos quisieran saber cuándo sucedería esto, y mientras estaban sentados en el monte, hicieron esa doble pregunta: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La respuesta tiene un cumplimiento anterior y otro en el tiempo del fin. El cumplimiento anterior fue la destrucción del templo, y la historia dice que aconteció en el 70 después de Cristo. Increíblemente, algunos eruditos creen que toda la profecía se aplicó a los eventos del año 70. Pero incluso un niño puede entender que también tiene un cumplimiento del tiempo del fin. Veamos de nuevo la última parte del versículo 3. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Sabemos que la segunda venida no tuvo lugar en el año 70, ni fue ese el fin de la era. También sabemos que algunos de los detalles de esta profecía solo pueden aplicarse al tiempo del regreso de Cristo. Por ejemplo, vemos en los versículos 21 y 22: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Solo puede haber un momento como este, porque dice, ni la habrá. Y una simple lectura de Apocalipsis, escrito cerca del año 90, después de la caída de Jerusalén,
Describe un tiempo de angustia mundial mayor de lo que la humanidad haya conocido. Daniel 12 también se refiere al peor de todos los tiempos, y lo conecta con el tiempo de la resurrección, al regreso de Cristo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es obvio que no puede haber dos tiempos peor que otro, antes o después. Así que, ¿cuál es la primer señal que dio Jesús? Justo después de que los discípulos preguntaron por la señal de su venida, vemos en Mateo 24, versículos 4 y 5. Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que la primer señal que dio Jesús fue engaño religioso. Pero no cualquier engaño religioso. Se refiere al engaño cristiano. Y respecto a este engaño, Jesús dio esta advertencia: Mirad que nadie os engañe. Si usted está conduciendo en la noche y ve una señal, puente fuera de servicio, ¿no tomaría la advertencia en serio y tomaría otro camino? ¿Por qué entonces no toman en serio la advertencia de Jesús? Veámoslo de nuevo en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Analicemos esto. Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre. No son pocos, sino muchos los que vendrán usando su nombre. ¿Pero qué significa esto? Si alguien llama a su puerta y grita: abra en nombre de la ley, está diciendo que representa a la ley y a su autoridad. Y cuando los ministros vienen en el nombre de Jesús, afirman representarlo a Jesús y tener su autoridad. Además, estos engañadores dicen: yo soy el Cristo, y al hacerlo, engañarán a muchos. Hay algunos individuos trastornados que afirman ser el Cristo, pero pocos lo siguen. Pero los falsos ministros engañan a muchos cuando afirman que representan a Cristo, incluso diciendo que Jesús de Nazaret es el Cristo. La declaración «yo soy el Cristo» se entiende por el contexto. Tomándola sola podría significar que estos engañadores afirman ser el Cristo, pero en el contexto muestra que afirman ser representantes de Cristo y proclaman que Jesús, recuerde que Él es el que habla aquí, es el Cristo. Con tales tácticas engañan no a pocos, sino a muchos. Por eso Jesús comenzó esta primera señal diciendo: mirad que nadie os engañe. Unos pocos que dicen ser Jesús engañarán a muchos. Pero si alguien en el púlpito dice representarlo a Él, diciendo que Jesús es el Cristo, eso es otra cosa. Y eso es lo que vemos. El falso cristianismo comenzó casi inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús, pero se apoderó por completo del Imperio Romano en el IV siglo y continúa hasta hoy. El apóstol Pablo describe el problema en más de una ocasión. Pero veamos lo que Pablo escribió a los de Corinto, en 2 Corintios capítulo 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estos eran creyentes, pero estaban aguantando a los ministros que los engañaban con un Cristo falso y un evangelio distinto, y un cristianismo de un espíritu muy diferente. Su advertencia sobre estos engañadores continúa en los versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Considérelo por un momento. ¿Es posible que a usted lo hayan engañado? Considere si la creencia popular del rapto es uno de los tantos engaños con los que engañan a los cristianos. No se deje engañar, no importa cuán popular pueda ser una idea. Gracias por seguirnos. Para saber más acerca de la popular doctrina del rapto, obtenga el DVD gratuito ¿Es el rapto su increíble futuro? Haciendo clic debajo del video. Recuerde suscribirse al canal, así puede continuar aprendiendo la verdad como se da en la Biblia. Nos vemos la próxima.